estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Belén Escobar con el dato económico de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. Estamos en medio de la cosecha gruesa, con el ingreso de dólares a las arcas del Banco Central que eso implica, y el consenso entre los economistas y analistas financieros es que no vamos a tener grandes movimientos en las cotizaciones paralelas de la divisa estadounidense, al menos en los próximos 2 o 3 meses. Para Gustavo Nefa, de Research for Traders, la brecha entre el dólar oficial mayorista y el MEP, ayer en 21%, podría a lo sumo estirarse hasta el 30 o 35%, esto en un mercado que se anticiparía a la posibilidad de que el gobierno acelere la tasa de devaluación en septiembre, cuando dejen de entrar tantos dólares por la cosecha y el crawling peg del 2% mensual quede bajo mayor presión por su desfasaje con la inflación. El economista José Vano, por su parte, le dijo a Belén Escobar que lo que podría hacer despertar un poquito al dólar bolsa es el levantamiento gradual de las restricciones que conforman al cepo cambiario. Recordemos que hoy tenemos tasas reales negativas y regulaciones que previenen corridas contra el peso. Por último, Andrés Salinas advirtió que si bien la inflación de abril nuevamente marcó una baja, en mayo ya estuvimos viendo cómo se despertó lentamente el dólar blue. Veremos cómo sigue todo en junio. 2. Vaca Muerta y el fracking ya representan más de la mitad de la producción de petróleo y gas en la Argentina, el boom que se ve reflejado en la decisión de YPF de vender varios de sus activos convencionales. Como escribió Mariano Espina en Bloomberg Línea, en marzo la producción de petróleo aumentó 7% interanual, con un crecimiento del 19% en el caso de no convencionales. Así las cosas, el shale representó el 53% de los 682.000 barriles diarios producidos, esto según datos de Aleph Energy. La producción de gas creció por su parte un 4% interanual, y con la cuenca neuquina contribuyendo el 71% de los 133 millones de metros cúbicos producidos. ¿Y cuáles fueron las empresas que lideraron la producción en todo el país en el primer trimestre? YPF es por lejos la líder en gas, con 35 millones de metros cúbicos diarios, seguida por Total Austral con 30 millones, Pan American Energy con 17 millones y Tech Petrol con poco más de 16 millones de metros cúbicos. En petróleo también está primera YPF con 340.000 barriles diarios, seguida por PAE con 105, Vista con 47 y Shell con 36. 3. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, murió este domingo en un accidente de helicóptero, generando muchas preguntas sobre el equilibrio de poder en Medio Oriente. Esta potencia de la región, alineada con Rusia y China, además ha sido acusada de financiar y dar soporte a Hamas en sus ataques contra Israel. Según reportó Bloomberg News, Raisi era una figura polarizada en su país por haber reprimido la disidencia y por haber logrado magros resultados a nivel de actividad económica. Pero en el corto plazo pareciera poco probable ver cambios a nivel de políticas públicas y de relaciones exteriores en Irán, y se espera en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en 49 días que quien reemplace a Raisi sea igual de conservador. Así lo parecieron descontar ayer los mercados por lo pronto, con un precio internacional del petróleo que apenas se movió a la baja. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió más de 1% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas superiores al 2% para Vista, TGS y Corporación América Airports, y caídas superiores al 1% para Despegar, que venía de subir casi 20% el viernes. Los bonos denominados en dólares cerraron en rojos de hasta 1,5%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.150 pesos, el MEP en 1.080 y el contado con liqui en torno a los 1.105 pesos. El dato económico. Y ahora, Belén Escobar, contanos por favor qué está pasando en la economía argentina. Y esta semana nos toca hablar del dólar blue, porque en las últimas horas pegó un salto y quedó en su precio más alto en los últimos 3 meses. El tipo de cambio informal cerró un promedio de 1.180 pesos y la pregunta es qué puede ocurrir con su cotización en el corto plazo. El tipo de cambio paralelo trepó 60 pesos en el inicio de semana, con lo que consolidó la tendencia alcista registrada días atrás. Los movimientos al alza se dan en un contexto en el que el Banco Central continúa con el recorte de tasas y posicionarse en pesos luce cada vez menos atractivo. En lo que va de mayo, el blue escaló en torno a 140 pesos, es decir, aproximadamente un 13%, con lo que sería el primer mes del año con un rendimiento positivo por encima de la inflación, que se espera que sea de entre 5 y 6% este mes. Pero entonces, ¿en cuánto está la brecha ahora y qué puede pasar? A través del dato económico de la semana, te cuento que con el último aumento, la brecha
brecha con el dólar oficial se amplió a 32,7%, el nivel más alto desde el 21 de febrero pasado. La posibilidad de que esa brecha siga en aumento depende principalmente del movimiento del dólar paralelo y no tanto del oficial, porque en el mercado creen que el gobierno va a intentar sostener el ritmo de devaluación actual. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni sobre el conflicto diplomático entre Argentina y España. Esto empezó el 3 de mayo, cuando un ministro de gobierno español acusó al presidente argentino de ingerir sustancias. A partir de ahí vino un sinfín de ataques por parte de otros ministros y del propio Pedro Sánchez, que lo trataron de fascista, odiador, negacionista, de mala persona. Algunos reclaman disculpas. No va a haber, no hay de qué disculparse. Apelamos a que el gobierno de España nos pida las disculpas correspondientes. Este domingo, Milei acusó de corrupta a la esposa de Pedro Sánchez, que es investigada por la justicia española por tráfico de influencias para favorecer al grupo dueño de la aerolínea Air Europa. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.